Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión de culto de adoración. En este tiempo comparte esta publicación y etiquete en los comentarios para que juntos seamos bendecidos con la preciosa palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites en esta oportunidad estar conectados con un mismo sentir de querer escuchar tu palabra, de cantarte y de adorarte, Señor, oh Dios. Danos de tu gracia y mantén quietos nuestros corazones para meditar en tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, muy especial,
llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió a ti y a mí, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, no anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad. Alguien dígame. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él, y cuando en Él yo esté completo,
sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio poder llegar a sus hogares a través de las redes sociales y compartir juntos este culto de adoración. En esta hermosa mañana quisiera compartir con ustedes el tema que he titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que no participa del mundo. Es una iglesia que no participa del mundo. El propósito de mi tema es que la congregación entienda y tenga la convicción que nosotros como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, estamos llamados a no participar del mundo. Es decir, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. O en otras palabras, no debemos permitir ser influenciado por el sistema del pecado que practica este mundo. Habíamos dicho que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que glorifica a Dios, reflejando la santidad de Cristo en nosotros. Ya también habíamos dicho el cómo, con vuestra manera de hablar, con vuestra manera de vestir, y vuestra manera de vivir en vuestra vida diaria. También habíamos dicho que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe y conoce quién es el fundamento de la iglesia, o sobre quién se ha construido la iglesia del Señor. Y todos sabemos que el fundamento o la piedra angular donde se ha edificado la iglesia del Señor es el mismo Señor Jesucristo. Por tanto, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y nos encontramos tan unidos como si fuésemos uno solo. De ahí que tu presente y tu futuro está más que seguro en Dios. También habíamos dicho que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que tiene muy claro su visión y la misión en su labor ministerial. El objetivo y la meta es alcanzar el mundo para Cristo en todas las naciones, y por ello toda la iglesia debe estar, hermanos amados, como dice ahí, tener conciencia de que nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Debemos orar, interceder por las misiones y orar específicamente por los misioneros que se encuentran en el campo de las misiones. Otra manera de estar comprometido con las misiones es dando o entregando vuestras ofrendas misioneras cada fin de mes para el sustento económico de los misioneros y familias. Asimismo debemos anhelar o desear ser un misionero o una misionera y ser enviados al campo de misiones. Pero para ello debemos estar seguros del llamado del Espíritu Santo para ir a las misiones y ganar a mucha gente para Cristo. O también habíamos dicho que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que disciplina o corrige a los miembros que han caído en pecado, como una expresión de amor de Dios para con su iglesia, con el fin de vivir o andar en el temor de Dios y participar de la santidad de Dios en la persona, por supuesto, que se ha arrepentido. El día de hoy quiero tratar otro tema que hemos titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que ya no participa del mundo. Escuche bien, mi hermano. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que ya no participa del mundo. Es decir, que somos conscientes
que la iglesia se encuentra en este mundo, pero ya no participamos del sistema de pecado que practica el mundo. En otras palabras, la iglesia no debe contaminarse ni ser influenciado por las vivencias y prácticas de pecado por la gente de esta sociedad que no conoce a Dios. Por supuesto, la iglesia muchas veces no ha entendido el rol que le corresponde desempeñar frente al mundo. En el siglo IV, en un intento por marcar la diferencia, comenzó el movimiento monástico, cuyos seguidores se conocen como monjes. Se trataba de personas que se retiraban de la sociedad para vivir en un aislamiento, pues consideraban que el mundo y todo lo relacionado con el mundo era pecaminoso. Sin embargo, dentro del movimiento monástico hubo algunos que no vivieron en ese completo aislamiento, sino que adoptaron un estilo de vida más sencillo y renunciaron, por ejemplo, al matrimonio, hicieron votos de pobreza, enfatizaron la vida de oración y contemplación, pensando que viviendo de esta manera cumplían el llamado de vivir en santidad. Esto no comprende al llamado de Cristo. Imaginémonos que la mayoría de las personas que conocen a Cristo decidan seguir el mismo camino de aislamiento. ¿Quién haría la tarea de evangelización? ¿Quién contribuiría a frenar los excesos de la sociedad? ¿Quién sería la luz del mundo? ¿Quién sería la sal de la tierra? Dice Mateo 5:14 en adelante: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Observando los textos leídos, es evidente que el aislamiento no fue el modelo que dejó Jesús. El Señor ordenó salir del mundo, ni tampoco oró para que saliéramos de él. Al contrario, Jesús mismo vivió en el mundo y comió con recaudadores de impuestos y prostitutas, con ricos, pobres y muchos de los cuales pusieron su fe en el Señor. Creo que aquellos que se retiraron del mundo no entendieron a cabalidad las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Aquí vemos de manera clara que Jesús estaba enviando a su iglesia a hacer una labor específica, pero en medio del mundo. Y esa labor es la de ser sal y luz, como dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Como ya vimos, es obvio por las palabras de Cristo que la función de la iglesia había de cumplirse en medio de este mundo, en la medida en que el Evangelio se presente en medio de la sociedad. Y vamos a ver el efecto de esa medida. Vemos que se repliegan las tinieblas o el pecado. Ahora veamos algunas de las enfermedades de la mundanalidad que sufre la iglesia. Hermano, muchos teólogos, estudiosos de la Biblia del día de hoy, piensan que no estoy hablando solamente de la iglesia local, sino de la iglesia universal. Hermanos, han caído en una enfermedad de la mundanalidad, como dice su palabra. La palabra iglesia viene del griego eclesía, vocablo compuesto
por dos palabras, ek, que es igual fuera de, y kaleo significa llamar. Esto significa que Cristo nos llamó a estar fuera de algún lugar, y ese lugar es el mundo. Pero al mismo tiempo no nos llamó a aislarnos de alguna manera del mundo. No debemos salirnos del mundo, porque dice Juan 17:15, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Hay una necesidad de salir en medio de la práctica paganas, pero hay otro sentido en el que tenemos que seguir viviendo y trabajando en medio del mundo. Pero la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo estar en el mundo sin ser contaminados por él? Quizás la siguiente ilustración puede ayudarnos a comprender. La persona, escúcheme bien, que nada en una piscina, debe evitar tragar el agua mientras permanece dentro de la piscina. Si el agua está contaminada y el nadador ingiere, se contaminará también él. Es decir, él necesita estar en la piscina sin contaminarse con sus aguas. Así también le ocurre al cristiano. Está en el mundo, pero tiene que cuidarse de no contaminarse con el mundo. Desafortunadamente, el creyente no fue cuidadoso y a menudo terminó contaminado de manera significativa por los pastores del mundo. Esa iglesia pues quedó muy afectada por una enfermedad que hemos llamado mundanalidad. Mis amados hermanos, usted ha escuchado, en otras palabras, lo que dice la gente de los creyentes carnales. Viven y se conducen como personas de la sociedad que no conocen a Dios. Es decir, la gente habla de la iglesia que somos como si fuéramos ellos mismos que no conocen a Dios. Por ello, hermano, quiero tratar un tema que he titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios. Es una iglesia que ha entendido bien que actualmente nos encontramos en este planeta Tierra llamado mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos cristianos, ya no participamos del mundo porque nosotros ya nos hemos declarado muerto al pecado y ahora más bien vivimos para Dios, para cumplir con nuestra labor ministerial de seguir predicando y enseñando el Evangelio de Jesucristo a toda la sociedad que no conoce a Dios. Dice Mateo 5:14 en adelante, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos en el mundo para ser luz del mundo, pero no somos del mundo o el sistema del pecado que practica esta sociedad que no conoce a Dios. Por eso, hermanos amados, el tema que estoy tratando es una iglesia que no participa del sistema del pecado. Hermano, ya no participa, la iglesia ya no participa del sistema del pecado del mundo. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que le quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el mismo Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, dice el Señor. En primer lugar, la iglesia tiene que entender que la iglesia del Señor está en el mundo para ser luz, luz en el mundo, y debe guardarse de la contaminación del mundo. Hermano, hermana linda, linda iglesia, usted tiene que entender que estamos en este planeta llamado mundo, pero ya no somos del mundo, ya no participamos del sistema del pecado del mundo. El mismo Señor Jesucristo dice en el texto leído, yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que lo saques del mundo, sino que lo protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. El Señor Jesucristo dice a la iglesia que está en el mundo, pero el mundo los odia porque no son del mundo. Es decir, la iglesia ya no practica el sistema de pecado que practica la sociedad que no conoce a Dios. Jesús dijo, como tampoco yo soy del mundo, más bien santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, escuche bien, que la iglesia debe consagrarse y ahora debe vivir para Dios, como dice, practicando la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo me enviaste a mí, dice el Señor, entre los que son del mundo? También, dice, yo los envío a ellos, entre los que son del mundo. Dice el Señor que al igual que Dios, Padre, lo envió a Él, a este mundo, el Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha enviado también a este mundo. ¿Pero para qué? Para que seamos luz y sal a este mundo perdido y que anda en tinieblas, practicando el sistema del pecado de la sociedad que no conoce a Dios. Y la iglesia debe evitar contaminarse, escúcheme bien hermanos, con el amor al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como cualquier persona del mundo que no conoce a Dios. Amados, amados hermanos, hermano, hermana linda, usted se encuentra, escuche bien mi hermana amada, usted y yo nos encontramos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Por lo tanto, ya no participamos del mundo y ahora somos instrumentos de Dios. Escuche bien, mi hermano, usted y yo hemos sido separados y enviados al mundo para hacer luz y sal a este mundo. Por lo tanto, debemos evitar ser contaminados por el sistema del pecado de este mundo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la iglesia de hoy sufre de la enfermedad de la mundanalidad? Escuche bien, mi amado hermano, ¿por qué la iglesia está sufriendo de esta enfermedad de la mundanalidad? Cada uno de nosotros debe examinarse y debe saber diferenciar bien de lo que es el color blanco o negro, o entre el color blanco y gris. El color gris es vuestra vida cristiana,
representa a una doble vida. De vez en cuando ando en la luz y de vez en cuando ando en las tinieblas. No es una persona transparente interiormente ni externamente. Por ejemplo, algunas personas internamente en su corazón son hipócritas, son mentirosos, son murmuradores, son criticones, pero externamente, hermanos, muestran el perfil de una persona piadosa, de una persona buena, de una persona sincera, con mucho amor al prójimo. A esto se llama que la iglesia del Señor está enferma y que ha sido afectada por la mundanalidad. Es decir, de vez en cuando la iglesia, realmente en vez que la iglesia, influencia al mundo con el evangelio, más bien la iglesia ha sido contaminada por la pasión, el placer, las prácticas del pecado, como una persona que no conoce a Dios, pero dice ser cristiano, dice ser creyente, porque no ha logrado entender el rol que le comprende desempeñar frente al mundo. Y esa es la situación de muchas personas que participan de la iglesia del Señor. Escúcheme bien, hermano. Una primera causa de la enfermedad de la mundanalidad, y cada uno debe examinarse, es el abandono de la centralidad de la palabra de Dios. Hermano, todo, escuche bien, las prédicas y las enseñanzas deben ser cristocéntricas. Siempre la centralidad o el centro de la iglesia es la palabra de Dios. Por supuesto que no hablo de toda la iglesia, sino de un grupo pequeño sector de la iglesia que abandonó la centralidad de la palabra. Cuando la Biblia deja de ser el centro de la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia pierde su rumbo, porque la palabra de Dios es su única brújula. Y esto se vio reflejado en múltiples aspectos de la vida de la iglesia. Cuando la palabra pierde su importancia en el seno de la iglesia, los mensajes pierden la profundidad de la sabiduría de Dios y pasan a tener la superficialidad del ser humano. Pero cuando se predica la palabra de Dios de un modo correcto, se entiende a un nivel espiritual y se vive de forma coherente y produce iglesias sanas y saludables con una correcta cosmovisión bíblica. Y esa creo que es la iglesia. La iglesia de Guarán es una iglesia que tiene como centro la Biblia y se predica la palabra de Dios. La palabra es simplemente explicada, interpretada por la misma Biblia y aplicada a la vida de cada uno de nosotros. Una segunda causa de la enfermedad de la mundanalidad de la iglesia es la experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. Es decir, que hay mucha gente que hoy en día quiere sentir algo, quiere ver algo especial. Es decir, es una persona emocionalista. La iglesia de hoy, escuche bien, comenzó a enfatizar la experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. La iglesia perdió un gran terreno a medida que las emociones del creyente pasaron a gobernar los tiempos de adoración y de predicación de la palabra de Dios.
Mientras el apóstol Pablo insistía en la renovación de vuestra mente para que no cayéramos en el patrón de este mundo, Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un gran sector de creyentes decidió dejar sus cerebros fuera de la iglesia, para no pensar, sino solo para sentir. Miren cómo ponen en un primer lugar el emocionalismo, dejando de lado la palabra de Dios. Estos creyentes resultaron engañados, seducidos, se desviaron porque rehusaron a pensar, pensando que la fe y la razón se oponen la una de la otra. No olvidemos, hermanos, que nuestra fe es racional y que Dios nos ordenó ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Hermano lindo, necesitamos ser renovada nuestra mente solo por la palabra de Dios. No es por la experiencia de las emociones que yo siento algo. Usted con sentir algo, usted no va a renovar vuestra manera de pensar. Quien lo va a renovar su manera de pensar es la palabra de Dios. Una tercera causa de la enfermedad de la mundanalidad es el haber trivializado su adoración. Cuando el hombre minimiza la grandeza de Dios, su adoración se reduce, se corrompe, se trivializa, y el pueblo de Dios advierte dónde está la diferencia entre lo ordinario del mundo y lo extraordinario de Dios. El resultado es una música de adoración popular, superficial y hasta incluso inconveniente, que no sabe distinguir entre lo emocional y lo verdaderamente espiritual. Es muy triste ver que hoy tenemos toda una generación que quiere sentir, que quiere experimentar, pero que detesta pensar y rehusar ser transformados. Queremos lucirnos, queremos sentirnos bien, pero no necesariamente ser mejores. No importa más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. El resultado, escúcheme bien, de todo, es una iglesia dividida y débil, que no puede influenciar a su sociedad. Una iglesia secularizada y que no sabe cuál es su norte. Entiéndalo bien, hermanos amados. Una iglesia que ha caído solamente en una emoción o en un sentimiento, dejando la palabra de Dios. Una cuarta causa de la enfermedad de la mundanalidad es el mercadeo de la iglesia. En la medida en que los líderes de la iglesia de Cristo debilitaron la proclamación del Evangelio, adoptando el mensaje de Dios a la aprobación del hombre. En esa misma medida, las iglesias se fueron vaciando. Escuche bien, hermanos amados. Llegaron un tiempo en que los predicadores y pastores quisieron agradar más al hombre, haciéndole escuchar lo que ellos querían y no lo que Dios estaba hablando al hombre. Ahora, en el afán por llenar nuevamente de nuevo a la iglesia, no volvieron a la palabra, sino que recurrieron a técnicas de mercadeo. Alguien definió el mercadeo como una
manipulación psicológica para fines económicos. Esa iglesia es la que hoy promete hasta la salvación a cambio de dinero. Volvimos a la venta de las indulgencias, tal como ocurría en la época de Lutero, con la diferencia de que ahora es la iglesia evangélica quien las vende. Y no vendemos perdón, sino bendiciones. ¿Usted ha escuchado? Ahora no les llamamos indulgencias, sino le llamamos siembras. Se nos dice que enviemos una ofrenda para que sea sembrada en el reino de los cielos con el fin de cosechar bendiciones. La iglesia de Cristo está plagada de falsos maestros que violan la conciencia y la mente de los verdaderos seguidores de Cristo. Hermano amado, hoy en día necesitamos mucho del discernimiento. No todo aquel que participa de la iglesia, no todo aquel que viene a la iglesia es un verdadero cristiano. Usted tiene que entenderlo. Una quinta causa de la enfermedad de la mundanalidad es la formación académica sin formación de carácter. Creemos firmemente en la formación académica de los siervos de Dios, pero no debemos buscarlo por el camino del liberalismo, sino por la senda de la ortodoxia. Cuando hablamos de ortodoxia, estamos, hermanos, hablando de algo ligado, conforme a la palabra de Dios. Por otro lado, insistir en formar a los líderes académicamente sin formar su carácter es planificar hoy el fracaso de mañana. ¿Cuántas personas se llenan del conocimiento de las Escrituras, pero sus vidas no son transformadas, sus vidas no son cambiadas? Entonces son personas que se van llenando del conocimiento de la palabra de Dios, pero no hay formación de carácter de Cristo en la vida de ellos. Notemos cómo la palabra de Dios enfatiza en el carácter de las personas. Dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad y la idoneidad de estos hombres a los que Pablo se refiere debían preceder a su ministerio. El líder es un modelo y como tal tiene que dejar huellas en el camino para que otros puedan seguirlo. En la medida en que se enfatiza la competencia en la formación del carácter, de igual modo comenzaremos a ver los desastres en las vidas de muchas gentes. No hay duda de que el pueblo de Dios, y en especial sus líderes, necesitan prepararse, pero ni el talento ni la preparación de un líder tendrán efecto si Dios no hace fluir su gracia y su verdad a través de ese vaso. Dios no pone su santidad en un vaso de pecado. ¿Por qué muchos de nosotros, hermanos amados, no lleva fruto? ¿Por qué usted muchas veces se ha preguntado, ¿por qué no gano una persona para Cristo? ¿Por qué no puedo discipular a alguien que pueda seguir perseverando en la iglesia? Y es como que su trabajo es en vano. Una sexta causa de la enfermedad de la mundanalidad es la aceptación del mundo en oposición a la aprobación de Dios. La iglesia de hoy tiene un interés marcado en ser aceptada por el mundo, como si eso fuera un sello distintivo o lo que le certifica como buena y válida. En su afán por ser aceptada,
La iglesia quiso ser moderna y en ese camino adoptó la música del mundo, su vestimenta, su modo de hablar, sus estrategias y métodos de mercadeo. Pero en ese esfuerzo, la iglesia quedó al servicio de la tecnología en vez que la tecnología esté al servicio de la iglesia. Recuerda, no depender del método que utilicemos, sino del Espíritu de Dios. Hermanos, si el Espíritu de Dios no está obrando en la iglesia, nadie puede hacer nada si es que el Espíritu de Dios no está obrando en una iglesia. Hoy la iglesia no quiere lucir especial, distinta, santa, sino quiere dar una apariencia de un tanto popular, ordinaria, similar al mundo, para sentirse aceptada por aquellos que la visitan. Y olvida que al hacerlo, Dios ha dejado de visitarlo. Hermano, es por eso que hay muchas iglesias donde creen que está Cristo y Cristo ya no está en esa iglesia. En este sentido, la iglesia de hoy es culpable de convertir lo sublime en ridículo, lo especial en vulgar, lo grandioso en insignificante, lo excepcional en habilidad, lo imposible en lo comparable, lo celestial en lo terrenal, lo infinito en lo temporal, lo honorable en abominable, lo notable en inadvertido, lo divino se ha convertido en humano. En otras palabras, la iglesia de hoy es culpable de haber humanizado a Dios y divinizar al hombre, de popularizar y vulgarizar lo sagrado. Esta es la señal que la iglesia dejó de ser la iglesia de Cristo. Y es por eso que hay muchas iglesias que no crecen, que siempre son el mismo grupito, el mismo líder, los mismos hermanitos que viven ahí. La iglesia tiene que recibir el entendimiento de lo que significa estar en el mundo sin ser del mundo. Y para poder entender lo que Cristo le dijo al Padre en Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Cristo nos ha enviado a ser sal y luz del mundo. Ser sal para el mundo, tal como lo explicamos en otras ocasiones, significa tratar de influenciar a nuestra sociedad de tal forma que pueda preservar los valores que Dios aprueba. Ser luz en el mundo consiste en vivir de manera piadosa, que brillemos en medio de la oscuridad de los que viven en las tinieblas. Es lamentable que mientras el llamado original para la iglesia fue separarse del mundo, el llamado en la actualidad sea sacar el mundo de dentro de la iglesia. La palabra de Dios fue desplazada a un segundo plano y aumentó el deseo del hombre de sentirse aceptado por la cultura y por el mundo de sus tiempos. La pregunta que nos deberíamos hacer, mi hermano, mi hermana, linda iglesia del Señor, ¿cuál es el remedio para la cura de esta enfermedad llamada mundanalidad o de sacar al mundo de dentro de la iglesia? Hermano, la iglesia se ha mundanalizado. En vez de influenciar con el evangelio a la gente que no conoce a Dios, el mundo ha influenciado más bien y se ha introducido a la iglesia.
Entonces, ¿cuál es la cura? La cura para la enfermedad de la iglesia aparece en Juan 17, 17. Dice el Señor, en esa oración al Padre, le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El verdadero instrumento de santificación de la iglesia es la palabra de Dios. Es lo que puede ayudarte a mantenernos separados del mundo, aún estando en el mundo. En Efesios 5:25 dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Notemos cómo el texto en Efesios nos habla de la santificación de la iglesia, que ocurre por medio del lavamiento del agua con la palabra. Ese es el instrumento por excelencia para lograr la santificación de los hijos de Dios. La santidad de un creyente está directamente relacionado con el tiempo que él o ella pase frente a la palabra de Dios. Y aquí, mi hermano, mi hermana, quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo lee usted la palabra de Dios? Algunos en un mejor tiempo 5 minutos, 10 minutos, el mejor de los casos 15 minutos. Hermano, de esa manera usted no va a poder ser transformado. Usted tiene que tener sus devocionales. Yo no le soy la persona indicada para decirle el tiempo, pero tiene que ser un tiempo razonable. Y usted tiene que tener lectura sistemática de toda la Biblia, leer el Antiguo, un libro del Antiguo Testamento, un libro del Nuevo Testamento, de tal manera que en un año usted pueda leer toda la Biblia y una vez que acabe de leer toda la Biblia, siga usted hasta cuando venga el Señor. Las oraciones sin la palabra no nos santifican, mi hermano amado. De repente usted puede decir, no, yo oro y paso tiempo en oración, pero si no lee la palabra, no va a ser santificado. Lo único que lo puede santificar es la palabra de Dios. Tiene que orar, sí, mi hermano, pero no solo en la oración. El ayuno sin la palabra no nos santificará. Y hay muchos hermanitos que dicen, no, pastor, yo ayuno y yo estoy siempre en ayuno. Otros dicen 15 días, 3 días, 40 días. Pero hermano, el ayuno sin la palabra no lo va a santificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Participar en la iglesia sin consumir su palabra no nos va a santificar. Hermano, con cuánta tristeza tengo que decir que cuando nos reuníamos en el templo, había muchos hermanitos que iban a la iglesia y en vez de estar escuchando la palabra de Dios, estaban afuera del templo conversando. Y entraban de vez en cuando y salían cuando querían. Hermanos, hoy usted está en casa. Escuche la palabra de Dios. Por una razón muy sencilla, dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jeremías refiere a la palabra de Dios como fuego, como martillo que despedaza la roca. Escuche bien, hermanos, su palabra consume nuestra impureza en la medida que penetra nuestra mente, destruye nuestros malos hábitos
y patrones pecaminosos. Su palabra discierne nuestros pensamientos y también descubre nuestras intenciones. Y al hacerlos, nos confronta. Qué lindo es cuando Dios te habla, cuando Dios me habla. Va a transformar mi vida, va a transformar tu vida, va a santificarte. ¿Qué te va a santificar? La palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos habla, pero nos habla en la medida que su palabra habita en nosotros. Hermano precioso, entienda, esta es una iglesia conforme al corazón de Dios. No es simplemente una iglesia conforme al corazón de Dios. Todo esto nos da una idea de consumir el pan de Dios. Alimentarnos de su palabra es la cura para la iglesia enferma de la mundanalidad. Hasta que la iglesia no regrese a la palabra de Dios, no tendremos muchas esperanzas. Hermano, yo estoy agradecido por la iglesia Alianza de Guaral, que nosotros enseñamos y predicamos la palabra de Dios. El centro de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo santifica y viene por segunda vez. Si quitamos a Cristo de la iglesia, no nos quedamos con nada, mi hermano. Por eso, hermanos preciosos, linda iglesia del Señor, te pregunto y pregúntate en esta mañana si usted está siendo santificado por la palabra de Dios. Usted necesita, como yo, ser curado de esa enfermedad de la mundanalidad. Recuerden, mis amados hermanos, el líder que se dedica a ser fiel exponente de su verdad siempre será relevante para esta generación y para las futuras iglesias. Deben recordar que nuestros mensajes es sobrenatural y que el Dios a quien servimos es eterno y es infinito. Y cada vez que se trae la palabra de Dios, del Dios infinito, a este mundo temporal, el mensaje relevante, por definición. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermanos amados. Y si en esta linda mañana, hermanos amados, usted ha puesto toda su atención al mensaje de que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Es decir, ya no participamos del mundo. ¿En cuanto a qué, pastor? Al sistema de pecado en el que vive la sociedad que no conoce a Dios. La misma gente de afuera nos dice que somos nosotros realmente personas que se golpean el pecho y que somos hipócritas y vivimos como ellos viven. En otras palabras, nos hacen ver que la iglesia está enferma, mundanalizada, porque nosotros en vez de influenciar con el evangelio a la gente que no conoce a Dios, más bien ahora el mundo se ha metido dentro de la iglesia y ha influenciado en los creyentes para vivir como ellos viven. Si en esta mañana, hermano amado, entiende y comprende que lo único que nos va a santificar, que lo único que nos va a transformar, no solamente es la palabra de Dios, sino que también obrará el Espíritu Santo y sanará, restaurará, nos levantará y nos hará cada uno verdaderos creyentes, hijos de Dios. Si usted tiene ese deseo, ore conmigo. Vamos a decirle, Padre,
Gracias por tu palabra. Tu palabra es medicina a nuestro cuerpo. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra nos santifica, Señor. En esta mañana, Señor, al hacernos un autoexamen, Señor, mucho de lo que nos has explicado, hemos caído, hemos errado. Y hemos caído muchos de nosotros, tal vez, Señor, en la mundanalidad. Que interiormente, Señor amado, estábamos podridos por el pecado, pero exteriormente mostrábamos una careta de piedad, una careta de devoción, que no éramos transparentes, sinceros, honestos, íntegros delante de ti. Y usted que mira el corazón, usted que sabe qué hay en el corazón de cada uno de nosotros y no tiene necesidad de que nadie le diga de nada porque usted lo conoce. Oramos, Señor, por un verdadero arrepentimiento de cada uno de mis hermanos y hermanas que hemos estado andando, Señor, de una manera incorrecta delante de ti. Es cierto que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya no participamos de la práctica del sistema del pecado de este mundo, porque somos instrumentos de justicia. Ahora estamos al servicio de Dios. Ahora llevamos en nuestras manos los utensilios santos de Dios. Señor, bendice esta iglesia. Permite que yo y mis hermanos podamos entender una vez más que estamos en el mundo, pero que ya no somos de este mundo. Nosotros tenemos una patria celestial, donde, Señor, esperamos el arrebatamiento y tu segunda venida para irnos contigo y estar contigo una vez y para siempre, que es el cielo. Bendice esta iglesia, santifica esta iglesia y llénanos de ti, Señor. Que tu palabra siga transformándonos, santificándonos y haciéndonos a cada uno verdaderos hombres y mujeres de Dios para ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y quiero orar también por cada persona que no te conoce, pero que se han conectado por este medio virtual, Señor. Usted pueda hacerles reconocer la necesidad de Dios en sus vidas. Que la única solución a su necesidad es creer y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bendícelo, Padre, bautízalo con el Espíritu Santo de tu promesa. Séllalo, inscríbelo en el libro de la vida y bríndale una oportunidad, Señor, para que pueda escuchar y, Señor, obedecer lo que dice tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos amados. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Anuncios de nuestra iglesia. De lunes a domingo tenemos mañanas de oración a partir de las 5:30 de la mañana. Te esperamos para iniciar nuestros días junto al Señor. De lunes a sábado te animamos a ser parte de nuestros devocionales a partir de las 8:30 de la mañana a través de Facebook. Los lunes tenemos Los Lunes con nuestro pastor a partir de las 7 de la noche vía Zoom. Este martes continuamos con los estudios de nuestra Escuela de Capacitación Ministerial a las 7 de la noche. Atentos, alumnos. Este jueves tenemos Noches de Clamor a partir de las 7 de la noche a través de la página IASIN Guaral. El sábado a las 7 de la noche los jóvenes se reúnen en nuestra reunión juvenil.
El domingo también tenemos transmisiones. 8:30 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración. 9:45 de la mañana la escuela de capacitación ministerial. A las 11 de la mañana los niños se reúnen para sus clases virtuales de Zona NIC. Y a las 4 de la tarde nuestro culto evangelístico. Si quieres ser parte de nuestro ministerio de acción social, te animamos a traer víveres no perecibles a nuestro local de Buenos Aires. Esto es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En ese mismo horario puedes hacer llegar tus diezmos y ofrendas. De lo contrario, también puedes hacer un depósito a través de nuestra cuenta del BBVA Continental, enviando el voucher al correo que aparece en sus pantallas. También queremos recordarles que la iglesia cuenta con un WhatsApp corporativo 925-134-687 925-134-687. A través de un mensaje nos puedes hacer llegar tus dudas y consultas. También podemos ir a tu hogar a recoger tus víveres y también tus diezmos y ofrendas. Anuncios especiales. La Red de Damas Mujeres Victoriosas el miércoles 17 de junio también tiene su reunión mensual a las 7 de la noche. La Red de Hombres de Valor tendrá su reunión mensual el miércoles 24 de junio a las 7 de la noche. Todas estas reuniones serán transmitidas a través de nuestro Facebook IASIN Guaral y nuestro canal de YouTube Alianza Cristiana y Misionera de Guaral. Estemos atentos a estas transmisiones que son de mucha bendición. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. A
hermanos, gracias por habernos acompañado en esta mañana de adoración. Tenga en mente esta verdad, que nosotros como iglesia estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, viva en obediencia al Señor y lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos das esta verdad. Señor, que tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, y por lo tanto podemos resistir a cualquier tentación, a cualquier insinuación de este mundo, Señor, oh Dios, para no participar de lo que el mundo participa, Señor. Gracias te damos y fortalécenos cada día y llénanos de tu Santo Espíritu para poder vivir en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.